A pesar de la presión de muchas empresas de medicina prepaga, la ley podría ser la ley que salió de diputados recientemente, estamos hablando de la ley que regula la medicina prepaga, podría ser promulgada en los próximos días por el Ejecutivo. Por eso tenés que conocer exactamente qué dispone y de qué se trata. Estamos con la doctora Patricia Ferrareto de la Unión de Usuarios y Consumidores. Gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se está diciendo, está hablando mucho de la posibilidad de que las prepagas concurran a la justicia para anular o tener un recurso de amparo en contra de esta ley. ¿Eso es posible, digamos? ¿Pueden hacer eso? En primer lugar, habría que esperar, como bien decía Susana en la introducción, la promulgación de la ley para conocer el texto definitivo de la misma. Y, bueno, las empresas, si bien de la boca para afuera están muy contentas o celebran que haya una regulación, lo cual celebramos todos, seguro, están apostando todas sus fichas a lo que va a ser después la reglamentación de esa ley. Es decir, van a lanzar un lobby también sobre la posibilidad de que ajusten algunos puntos, digamos. Exactamente, que vía la reglamentación se corrijan algunas de las cuestiones que ha consagrado esta ley, que bueno, para los usuarios los beneficios no son pocos y esperamos que se mantengan después de la reglamentación de la misma. ¿Cuáles son los principales beneficios, Patricia? Recordemos. Bueno, los principales beneficios que consagra esta legislación, sobre todo, están en base a lo que es la regulación de las carencias. Si bien es cierto y es dable recordar que muchas de las cuestiones, de las asimetrías que tenía el funcionamiento de este sistema habían sido corregidas a partir de la Ley de Defensa del Consumidor, de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, desde hace mucho tiempo se bregaba por una regulación de este sistema que no tenía la misma. En cuanto a las carencias, que es el tiempo de espera que un usuario debe tener antes de acceder a las prestaciones del programa médico obligatorio, si bien había ya un pronunciamiento de la Corte a partir de un caso que llegó a la Corte Unión de Usuarios contra Euromédica, que hablaba de la irrazonabilidad de las carencias, las empresas ponían vallas al acceso a las prestaciones del programa médico obligatorio. La ley nueva elimina el periodo de carencias y el acceso a las prestaciones del programa médico obligatorio es inmediato. Claro, no puede aumentar tampoco, digamos, a los mayores de 65 años. Otro punto importante. Ese es fundamental. Otro punto importante. Y también las enfermedades persistentes. Un segundito con respecto al periodo de carencia que quería confirmar algo. Es decir, que yo me afilio a una obra social prepaga, una prepaga mañana e inmediatamente si de golpe padezco una apendicitis súbita, puedo usar esa obra social, puedo usar el servicio de efectivamente es así. No hay vallas al ingreso a las prestaciones del programa médico obligatorio. Y el programa médico obligatorio, que siempre había sido tomado por la prepagas como un techo, es considerado a partir de la sanción de esta ley un piso. Estas son las prestaciones mínimas, dice la ley, a las que tiene acceso inmediato el usuario. Y esto es un dato no menor, porque la amplitud de la prestación, las prestaciones comprendidas en los servicios que brindaba la prepaga, siempre fue un motivo de fricción, de confrontación. Basta afirmar, por ejemplo, las cuestiones de las cirugías reparadoras. Cuando una mujer se sometía a una extirpación de mamas por un problema oncológico, la reconstrucción mamaria por muchas prepagas era tomada como una cuestión estética, como una cuestión para reparar el volumen de los pechos, cuando es claramente una cuestión reparadora. Y si bien, insisto, esto era corregido por la vía judicial, es importante destacar que para un usuario demandar a su prepaga, demandar a la empresa que está gestionando la cobertura de su salud, es un hecho sumamente trascendental y era necesario que se regulara. Doctora, hay otro hecho también, por ejemplo, una familia que estaba en una prepaga, había un nacimiento de esa familia de un niño, efectivamente, con alguna dificultad mayor. La prepaga hasta ahora tenía la facultad de decir, seguimos con el grupo familiar, pero a este niño lo excluimos. Las cuestiones de la admisión. Exactamente. Ya sea en la más pronta edad como en la edad avanzada, como señalaba en un principio. Sí, la prepaga se reservaba el derecho de admisión, es decir, si había un grupo familiar y en ese grupo familiar nacía un nuevo integrante, la prepaga se reservaba la admisión de este nuevo integrante. Ahora la cobertura es del grupo familiar y aun cuando fallezca el titular del mismo pueden seguir gozando de este servicio. La continuidad también estaba en riesgo, no solamente en los planes familiares, sino en los planes corporativos. Muchas personas tenían acceso a una prepaga porque sí se la contrataba a su empleador. Cuando esa persona se jubilaba o perdía el empleo, la borraban de la prepaga. Carecía de cobertura y muchas veces era difícil acceder a una nueva prestación. Ahora va a tener 60 días de plazo para decidir si se queda o no se queda en el sistema. Y en cuanto a los mayores de 65 años, que esto también hay un axioma de hierro en el funcionamiento de este sistema, las empresas buscan afiliados jóvenes y sanos. Cuando llegan a los 65 años se
producían incrementos en las cuotas, y esto había dado lugar a innumerables cuestionamientos. En nuestra ciudad, los tribunales de Rosario están debatiendo también el aumento de una cuota a una afiliada de más de 65 años. Si prospera, si se promulga la ley tal cual fue sancionada por la Cámara de Diputados, los mayores de 65 años podrán no solo acceder al sistema en las condiciones que veníamos hablando, sino que si ya llevan 10 años de antigüedad, podrán permanecer en el mismo sin que se les incremente la cuota. Sí. Hay uno de los empresarios en Buenos Aires que dijo: no nos pueden obligar, es ilegal obligarnos a afiliar personas que pueden generar pérdidas. Con la dureza que esto implica, significa, por ejemplo, no afiliar a un enfermo cardíaco. Eso es lo que pretenden. Ahora no tienen más derecho a eso. Efectivamente, de ser así, o sea, el argumento que sostiene el sector de de los empresarios de medicina prepaga es que la gente va a permanecer sana fuera del sistema y cuando se enferme va a venir a contratar nuestros servicios. Claro. No es tan así. Mucha gente no puede acceder por su estructura de costo familiar al pago de la medicina prepaga. Y en cuanto a las preexistencias, es decir, las dolencias previas que afectan al usuario que va a tomar el servicio, si bien es cierto que la ley establece que se deben admitir a los afiliados con preexistencia, les da la posibilidad, la misma ley, de establecer un arancel diferenciado en estos casos. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con la reglamentación de este punto, que es clave. Doctora, nos queda poquito tiempo, pero quería preguntarle esto. Las personas que ya iniciaron, usted decía, en los tribunales de Rosario se están debatiendo algunas cuestiones, que ya iniciaron ese expediente, por más que salga la ley, continúa ese trámite judicial, ¿verdad? Desde ya, por supuesto, que los beneficios que están en vigencia actualmente siguen, y bueno, y exhortamos a todos los usuarios a esperar con mucha cautela qué va a pasar con la reglamentación y a celebrar que exista una regulación para el funcionamiento de este sistema de cara a los derechos del usuario. ¿Van a fundir algunas empresas? Yo creo que es una expresión desmedida y todavía, pese a los múltiples comentarios que se han escuchado en todos los medios de comunicación, no se nos ha exhibido un cálculo cierto, constante. Las empresas van a poder seguir aumentando sus cuotas, lo que no van a poder hacerlo es en el margen de la irracionalidad y la arbitrariedad que lo venían haciendo ahora. Hoy por hoy, sin una regulación, lo que liga a un usuario con una empresa de medicina prepaga es una relación de consumo. La empresa 30 días antes podía informar que iba a aumentar sus cuotas. Estas empresas funcionan siempre cartelizadamente, iban y se ponían de acuerdo y aumentaban la cuota. Hoy va a ser esto distinto. Van a tener que presentar su estructura de costos, un razonable cálculo actuarial de riesgos, y allí la autoridad de aplicación, que va a ser la Superintendencia de Salud y la Secretaría de Comercio Interior, van a ser quienes le van a autorizar los aumentos. Que el sistema funcione y funcione equilibradamente. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes.